Hola mis apreciados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a la parte número 2 del episodio 3, titulado La redención expresada en su nombre. Episodio número 3 de nuestra serie El regreso del mensaje de 1888. Hoy es eh, viernes según el calendario que usa el mundo entero, viernes 20 de febrero, pero para nosotros ya se ha puesto el sol en muchas partes y es sábado. El santo día del Señor ha llegado y es tan maravilloso este día, el día más precioso de todos. Por algunas circunstancias, ya que mi familia tuvo que viajar y los otros hermanos que viven con nosotros, nuestros amados hermanos, también han tenido que bajar por alguna necesidad, me he quedado solo, completamente solo aquí en el campamento, a kilómetros a la redonda sin ningún otro ser humano, solamente rodeado de la naturaleza, de la presencia de Dios. Y recibí el sábado, salí al patio frente a mi casa, estaba viendo el cielo, viendo la luna que está creciente. Me quedé en silencio por varios minutos para escuchar el sonido de los pajarillos, el viento. Y es maravilloso cómo la naturaleza, sus sonidos, nos hacen sentir la presencia de Dios, ¿no? Todo habla del Creador, todo nos recuerda al Creador. Así que me puse a entonar himnos y a ver el cielo a medida iba el sol bajando hasta que apareció la primera estrella. Como hacía antiguamente el pueblo de Israel, al ver la primera estrella, se sabía que ya se había pasado a un nuevo día. Así que es maravilloso, me llené de gozo, me embargó un gozo muy especial, un gozo especial llenó mi corazón y sentí que estaba en la misma presencia de Dios. Así que nada mejor que compartir con mis hermanos la siguiente parte de esta temática maravillosa, el tema principal, el tema vital que necesitamos, el tema que nos lleva a ser sellados. ¿Sabía usted que este es el tema que nos prepara para el sellamiento? ¿Sabía usted que la comprensión plena de esta temática, la justicia de Cristo, es la que nos deja ya listos solo para que el Señor coloque su sello? Por eso es tan vital. Y mis queridos hermanitos, como les he dicho, estoy convencido que ha llegado el momento en que este mensaje debe volver, no tímidamente como ha estado, porque se ha estado hablando desde hace unos años. Debe volver con fuerza, con poder, debe brillar. Lo necesitamos ya. Viene la crisis de los siglos. Y aunque esto debe preocuparnos en el sentido de buscar a Dios como nunca lo hemos hecho, preparar nuestras vidas, también hay un gozo de saber que nuestra redención está cerca y hay esperanza. Y lo vamos a entender a medida avancemos en estos eh, temas. Entonces, yo les pido a ustedes, hagan su parte, queridos hermanos, no se queden con estos mensajes. Si los mensajes han tocado su corazón, es porque Dios lo está haciendo. Dios es el único que puede tocar y convencer los corazones. Pero no se quede con el mensaje. Comparta el gozo de la salvación. Comparte sus mensajes de esperanza con todo hermano adventista que conozca. Hagamos, como se dice popularmente, hagamos virales estos mensajes para que lleguen a todo el pueblo adventista de habla hispana. Y quién sabe, si Dios así lo quiere, aún a personas que hablan inglés, Dios puede hacer todo. Bien, mis hermanitos,
Vamos a orar para comenzar nuestro estudio donde lo dejamos anteriormente. Así que, si usted puede arrodillarse, le invito a hacerlo ahí donde está. Por motivo del micrófono, yo me quedo sentado, pero como a menudo les he dicho, yo antes de grabar, yo me postro de rodillas para pedir a mi amado Dios que Él me dirija en esta exposición de su palabra. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea su santo y divino nombre hoy y por los siglos de los siglos, oh Señor, porque solo usted merece la adoración, la gloria, la alabanza. Padre eterno, mientras expondré este tema, le ruego que usted me dirija por su santo y bendito Espíritu, para que me dé las palabras adecuadas, ponga las ideas adecuadas en mi mente, lo que su pueblo necesita escuchar. Diríjanos, oh Padre, y desde ya prepare los corazones de nuestros hermanos, de cada persona que va a escuchar estos mensajes. Que la salvación llegue a esos hogares, oh Señor, y que esos corazones se llenen de esperanza, que sean enternecidos por su amor. Perdone, oh Señor, nuestras faltas, siga limpiando nuestras vidas. Se lo ruego en el nombre bendito de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos entonces a ubicarnos en la parte que nos habíamos quedado. Bien. Bien. Aquí es la parte que continuamos nuestro estudio. Recuerden el tercer episodio de la serie El regreso del mensaje de 1844, la redención expresada en su nombre. Estamos en la segunda parte. Si usted no ha visto la primera parte, le recomiendo que la vea para que siga la secuencia y los otros episodios de esta serie, y sé que será muy bendecido, así como yo mismo al exponer esta palabra bendita, este mensaje de esperanza, soy bendecido. Vamos a meditar en el libro de Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, pasajes conocidísimos que todos ustedes conocerán, o por lo menos la mayoría, pero que son pasajes que debemos reexaminar porque las verdades más profundas han estado ocultas a nuestros ojos, pero llegó la última generación y Dios está abriendo nuestra comprensión a estas verdades vitales porque llegó el momento en que toda la luz del cielo sea derramada sobre su pueblo que le busque en espíritu y en verdad, y esa luz es la misma que iremos a dar al mundo, y ese es el mensaje que iluminará la tierra con su gloria. Entonces recuerden lo que hemos aprendido. En esencia, en el nombre o ambos nombres que se le dieron a María, ese anuncio que se dio cuando el Señor Jesús iba a nacer, se le dijo que se llamaría Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús significa Él salva o Salvador. Pero también se le da otro nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando unimos esos dos nombres, nos damos cuenta que hay un mensaje oculto allí que dice, Dios con nosotros nos salva del pecado. Necesitamos sí o sí, no hay alternativa,
tener a Dios con nosotros, muy cerca de nosotros. En otras palabras, estar conectados permanentemente con Dios para que Él nos pueda salvar del pecado. Ya lo dijo nuestro amado Maestro aquí en estos pasajes maravillosos del capítulo 15 de Juan, versículo 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿De qué manera podemos nosotros permanecer en Dios, en Jesús, y que Él permanezca en nosotros? Evidentemente es a través de la conexión, a través de la oración y el estudio de su palabra y la meditación de su grandeza, de su amor, de lo que hemos leído. Y muy importante, la meditación de lo que el libro de la naturaleza nos habla del Creador. Por eso el Señor quiere que su pueblo esté en el campo, porque hay un inmenso libro esperando por nosotros que espera ser estudiado por cada uno para comprender más plenamente en relación o en conjunto con el estudio de la palabra escrita y con la oración. El gran libro de la naturaleza es un todo junto a esto mencionado, que nos llevará a la comprensión plena de cuán bueno es el Señor, cuánto nos ama, cuán maravilloso es su poder. Y descubriremos que en la misma naturaleza está escrito el plan de salvación. Hay tantas lecciones que apuntan al plan de salvación en la misma naturaleza. Así que esta conexión tiene que ver con la mente, lo más profundo, el centro del ser en cada persona. Permaneced en mí, ¿cómo? En nuestra mente. Nuestra mente debe estar elevada a Él y Él en nosotros. Como el pámpano, o sea, el pámpano es una ramita. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Qué rama, si es cortada del tronco, puede dar fruto? Es un imposible. Se va a morir, porque la sangre, que es la savia de la planta, ya no circula. Para que dé fruto, necesita estar unido permanentemente a el tronco, a la planta. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Se dan cuenta? Y miren qué ilustración la que el Señor Jesús usa. Una vid. ¿Se dan cuenta de que Él usaba muy a menudo las ilustraciones que tenían que ver con la naturaleza? Es por lo que les decía. En realidad, en el gran libro de la naturaleza están grandes lecciones que tienen que ver con nuestra salvación. Es algo maravilloso, es algo precioso. Encontramos ejemplos de cómo se dan las cosas en la naturaleza que nos apuntan a la redención del ser humano, al plan de salvación. Hermanos, pero ¿cómo nosotros nos vamos a beneficiar de esas lecciones eternas que el Maestro las conocía? Siendo un ser humano, él meditaba en la naturaleza, por eso es que sabía impartirlas luego a las personas. Y debe ser igual con los que van a dar el fuerte pregón. Tendrán la semejanza de Cristo. Se parecerán a Él en todas las cosas. El carácter de Cristo, Cristo viviendo en cada uno de ellos. Entonces,
igual que el maestro que pasaba tiempo en meditación y oración, la última generación victoriosa tiene que aprender en esta hora que debe hacer lo mismo. Meditar en la naturaleza y aprenderemos las grandes lecciones que nos apuntan al plan de salvación y luego le iremos a contar al mundo esas cosas maravillosas que ellos no han meditado. Esto es algo profundo que está en la Biblia, pero en las otras iglesias leen estos textos y escuchan de Jesús, pero es superficial todo. La gente sincera tiene hambre, tiene sed de algo profundo que llene sus vidas, y es este mensaje bendito de justificación por la fe. Es este mensaje que solo la iglesia adventista ha recibido. Ellos están esperando, cuando lo reciban, van a salir lágrimas de emoción. No van a querer dejar de escuchar esto. Así que, hermanos, es algo preciosísimo. Dice él entonces: así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, como la rama si no permanece en la vid, no puede dar fruto, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Pero, ¿qué es qué son los frutos? ¿Qué representan? ¿Se han dado cuenta que muy frecuentemente el Señor nos compara con plantas que dan fruto o que deben dar fruto? Por eso es que el medio natural, la naturaleza que nos rodea, está relacionado con el plan de redención. Es todo hecho de una manera tan inteligente, tan sabia por nuestro Dios, que en la misma creación hay mensajes de esperanza para nosotros. ¿Qué son esos frutos? ¿Qué quiere decir Él cuando leemos aquí: separado de mí no puedes llevar fruto, debes permanecer en mí? ¿Qué es lo que quiere decir? Recordemos lo que dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, vemos a lo que el Señor se está refiriendo. Estos atributos de carácter. Todos estos son atributos de un carácter santo, santificado a la imagen de Dios. Tener amor por todo el mundo, aun por los enemigos, humanamente imposible. Tener gozo, y este gozo, los que son estudiosos de la Biblia sabrán que este gozo no se refiere solo cuando te va bien en todo. Este gozo es a pesar de las dificultades y tristezas y dolores e insultos y lo que te hagan. Es un gozo que viene de Dios que nada puede quitar. La paz unida al gozo. En medio de la tempestad hay paz porque hay suprema confianza en aquel que has descubierto, que te ama entrañablemente, que es tan bueno, que es tan maravilloso, que sabes que no dejará que te pase nada que no sea para tu bien. La paciencia. ¿Cómo se necesita esto? ¿Cómo lo necesitamos? La paciencia, ser pacientes, que eso está unido con otro de los atributos que es la mansedumbre, que aquí se menciona. La benignidad. Ser benigno es no desear hacerle mal a nadie o no desear el mal para nadie o no desear aprovecharse de nadie, ganar ventaja, ser benigno. La bondad, bondadosos con todos. La fe inquebrantable, la mansedumbre, el dominio propio. ¿Se dan cuenta que estos son los rasgos de carácter
carácter santificado. Entonces, en otras palabras, cuando el Señor Jesús en Juan 15, 4 y 5 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nos está diciendo, ustedes no pueden llegar a tener el carácter santificado que tanto desean, porque nosotros lo anhelamos. Los que hemos entendido que este mundo tiene los días contados, los que hemos entendido que llegó el tiempo de la definición de todas las cosas, que el Señor está a punto de volver, que tenemos el cierre de la gracia a la vuelta de la esquina, lloramos y anhelamos el carácter a la imagen de Cristo, ¿sí o no? Ustedes dirán que sí, lo anhelamos, pero el detalle es que llevamos años luchando, rogando a Dios. ¿Cuántos años tendrás tú de ser adventista? Yo, precisamente, ayer cumplí 33 años de ser adventista del séptimo día, de conocer el mensaje. ¿Cuántos años tenemos? Y nos preguntamos, yo me levanto en la madrugada a estudiar la Biblia, yo leo mi escuela sabática, como dicen algunos hermanos, tengo mi devocional, la meditación matinal del Espíritu de Profecía, la compro todos los años. ¿Y por qué todavía hay cosas que me faltan? ¿Por qué no he logrado vencer? ¿Por qué el carácter santificado no he logrado obtenerlo? Mire lo que dice aquí, Gálatas 5, 22 y 23. La primera parte. Más el fruto del Espíritu. ¿De quién es el fruto? ¿El fruto es suyo? ¿Usted quiere obtener estos frutos, ganar estos frutos con sus fuerzas? Aquí dice que el fruto es del Espíritu. ¿Quién trae estos frutos? ¿Quién hace que broten estos frutos? El Espíritu Santo de Dios. Humanamente es imposible. Jesús a través de su Espíritu quiere estar en nosotros. Dios Padre a través del Santo Espíritu quiere habitar en nosotros. Y cuando la plenitud de Dios habita en nosotros, vive en lo más íntimo en nuestro corazón, que ya lo hemos dicho, el corazón no es otra cosa que la mente humana, entonces aparecen estos frutos. Es lo mismo que el Señor Jesús dice aquí. Permanezcan en mí, ¿de qué manera? Así como la rama está unida al tronco de la vid, la planta de uvas. Esa es la vid. Si la rama dijera, si tuviese conciencia propia, voy a desconectarme y voy a estar un rato a solas por allá porque me gusta estar separada y luego me volveré a conectar. Es una relación intermitente. Si se pudiese hacer eso, suponiendo. Pasa la savia, pero sería intermitente, no permanentemente. Y eso es un imposible, porque si no hay una conexión permanente, entonces no puede haber la vitalidad, la energía que provee el tronco, la planta central, la vid en sí, a las ramas. No puede ir a una rama que no está completamente adherida o unida a la vid en sí. ¿Entendemos? La vid es Jesús, el tronco es Jesús, las ramas somos nosotros. ¿Cuál es nuestro problema?
que nuestra relación con Cristo es intermitente. ¿Qué quiero decir con intermitente? Imaginen las luces de un auto. Cuando están encendidas, esas luces amarillas que parpadean, cuando esté encendido, eso significaría relación con Cristo. Estás activado, estás leyendo la Biblia, estás meditando en Él, pero cuando se apaga es que te desconectaste, se metió a tu mente cualquier otra cosa menos Cristo. Ocupaste tu mente de cualquier otra cosa menos de Dios, de buscar a Dios. Se acabó la conciencia de saber que Dios está presente, porque cuando estabas estudiando, tenías la convicción de que Dios está presente, está observándote. Oraste, agarraste la Biblia, estás leyendo y a menudo nos sentimos llenos de gozo, impresionados por la palabra. Oramos, sentimos la presencia de Dios, pero esa relación que nos da vitalidad, porque díganme ustedes si no lo han sentido, cuando están estudiando, no sienten una vitalidad que penetra su ser, que les hace desear la santidad, que les hace anhelar ser como Cristo, no hacer mal las cosas malas, porque este libro es tan poderoso que nos escudriña a nosotros. Y a menudo, sorprendentemente, nos topamos con pasajes que nos reprenden acerca de cosas que hemos hecho mal. Y uno dice, wow, en verdad este libro está vivo, porque yo no pensaba leer este texto, pero me salió. Y ese es el poder de Dios. Y cuando lo leemos y hacemos nuestras las promesas, sentimos gran fuerza y decimos, ya no quiero más el mal, quiero servirte, Señor. Estamos conectados a la vida en ese momento. La luz está encendida. Pero ¿qué pasa? Transcurrió el tiempo, tuvimos nuestro devocional y en vez de irnos a trabajar con nuestra mente dirigida siempre al cielo, pensando en el cielo, entonando cánticos, andar un cántico grabado aquí, hablar con el Señor o hablarle a otras personas de la hermosura de Cristo, nuestra mente se va para cosas banales. Eso es, la rama se separó del tronco. Y si se separa del tronco, no hay más vitalidad. Entonces, si estás solo y no estás conectado a Dios, la vitalidad que viene de Dios ya no está en ti. Entonces, no puedes dar fruto. Es imposible que un ser humano sea paciente por sí mismo. Puede simularlo, pero tarde o temprano explotará. Es imposible que sea benigno porque no está en la naturaleza humana ya. La naturaleza nuestra se corrompió. Es imposible que sea manso. No se puede obtener o no pueden salir de nosotros los frutos de un carácter santificado a la imagen de Dios si no estamos unidos a Él. ¿Comprendemos? Seguimos meditando entonces de esto, que es algo sumamente importante y que, por lo menos yo se los digo, a mí nunca me hablaron de esta manera. En la iglesia nunca me enseñaron, escuché muchos temas con respecto a esto, pero nadie profundizó, todo fue superficial siempre. Ha llegado el momento de que excavemos y saquemos las joyas preciosas de estos pasajes maravillosos. Entonces, tenga usted claro, el problema nuestro es que nos desconectamos de Dios. ¿Cómo nos desconectamos? La mente se va para otro lado. Tenga bien en claro porque vamos avanzando y vamos a ir profundizando más en este estudio tan importante. Verso 5 de Juan 15. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y ya vimos que cuando dice lleva mucho fruto es
los atributos de un carácter santificado, el carácter a la imagen de Cristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Nos queda claro? Diríamos en otras palabras, el que permanece en mí y yo en él, éste tendrá un carácter santificado a mi imagen. Esto es lo que el Señor en realidad está diciendo aquí. Si ustedes a través de su corazón permanecen conectados permanentemente, donde anden después que tuvieron su tiempo de estudio, la hermana White dice, llévense una Biblia de bolsillo y cada vez que tengan tiempo, mediten en Dios, lean un salmo, lean un texto de los evangelios o de cualquier otra parte de la Biblia y mediten en Dios. Eso mantendrá la conexión permanente. Estaremos conectados permanentemente con Él. Entonces, hermanos, vean, la clave, permanecer conectado a Él, que nuestra mente esté dirigida a Él de manera permanente, no intermitente. No que ahorita sí y después no, ahorita sí, después no. Eso no funciona y lo hemos comprobado en nuestra vida. ¿Por qué no hemos logrado la victoria hasta ahora? Porque nuestra mente no la hemos entrenado para que esté pensando siempre en Dios. Y vamos a ver que por eso Enoc venció. Entonces, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, este tendrá un carácter santificado a mi imagen, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto debemos tenerlo bien en claro. Aquí en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 9, también nos dice lo mismo que leímos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esto no es otra cosa que obediencia absoluta a la ley de Dios. Lo que leímos en Gálatas, rasgos de carácter santificado, el carácter a la imagen de Dios, no es otra cosa que obediencia plena a la ley de Dios. Entonces diríamos que esta verdad que nos muestran estos textos es el estado en el cual se encontrará el pueblo de Dios cuando se cumpla Apocalipsis 14:12, que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No los que intentan guardar los mandamientos de Dios, sino que los guardan completamente. Y esto humanamente no se puede hacer, pero si se está unido a la vid, ya lo dijo el Señor, si se está unido a Él, podemos lograrlo, llevaremos mucho fruto, porque Él en nosotros hará que estos frutos surjan. Ahora, algunas personas se preguntan, ¿por qué al final de este texto en Gálatas 5 dice, contra tales cosas no hay ley? Les explico un poquito lo que esto significa. ¿Por qué dice contra tales cosas no hay ley? Bueno, la ley está escrita frente a los ojos de alguien que esté en desobediencia para recordarle lo que debe hacer. Pero cuando el Espíritu viene al corazón, cuando Dios hace morada en el corazón, recuerden la promesa del nuevo pacto. Escribiré mis leyes en
vuestros corazones. ¿Qué es lo que sucede cuando la ley es escrita en nuestros corazones? A menudo, cuando he hablado de esto, yo pongo el siguiente ejemplo. Ustedes sabrán que en prácticamente todos los países, una de las leyes que hay es, si tú maltratas a tu hijo, vas a ir a la cárcel. Si tú golpeas a tu hijo, si le haces daño, vas a ir preso. Hay hechos que han sido aislados que ahora lamentablemente se están volviendo más frecuentes, que se salen de lo normal. Padres que no debieron ser padres, pero por lo normal, los padres daríamos nuestra vida por nuestros hijos. Y aunque sabemos que esa ley existe, no necesitamos que nos la estén recordando. Ay, tengo que evitar golpear a mi hijo y maltratarlo y herir su corazón y ofenderlo porque yo no quiero ir preso. ¿Tenemos que hacer eso? No. No necesitamos de una ley que nos lo recuerde porque nosotros amamos tanto a nuestros hijos que jamás les haríamos daño. ¿Y por qué razón? Porque esa ley está escrita aquí, en nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, naturalmente nace el amar a nuestros hijos, el cuidarlos, el darles todo nuestro amor. Lo mismo sucederá al obedecer la ley de Dios. Cuando esté escrita en el corazón, que es el Espíritu el que la escribe, será espontáneo obedecerle. No tendremos que recordar como quizás ahora nos pasa. Uy, tengo que ser paciente. Lo olvidé. Perdí la paciencia. Tengo que ser manso. Cuando esté escrita en el corazón, va a surgir espontáneamente. Y mucho cuidado, no estoy diciendo en este caso que no debemos recordar. Debemos recordar lo que la palabra nos dice y apuntar hacia ese objetivo. Y esto será efectivo y será una victoria para nosotros si apuntamos al objetivo. Yo quiero alcanzar la mansedumbre porque la palabra me lo pide. Si estamos unidos a la vid, que es Cristo. ¿Y cómo estamos unidos? La mente, permanentemente en comunión con Dios. ¿Entendemos? Pero yo me refiero que hoy en día tenemos que hacer un esfuerzo en este caso porque la ley de Dios no está escrita en nuestro corazón como si está la ley que dice que a los hijos hay que amarlos y no hay que maltratarlos. Entonces, en ese sentido, para nosotros no hay ley. No nos hace falta una ley porque nace de nuestro corazón. Entonces, hay una cita, no la tengo ahora aquí, en el librito precioso, que es uno de mis favoritos, el discurso maestro de Jesucristo, en esa joya preciosa, hay una cita que dice que cuando Lucifer comenzó en el cielo a señalar a Dios y decir, tus leyes son injustas, tu ley nadie la puede, no es necesaria para nosotros, no es necesaria porque comenzó diciendo eso. Ya después terminó diciendo que nadie podía guardar la ley, pues al caer el ser humano, ¿no? Pero al principio dijo, tu ley para los ángeles no es necesaria, tal vez para los otros mundos, los habitantes de los otros mundos. Entonces, a mí me sorprendió que dice ahí que los ángeles al escuchar que había una ley se sorprendieron enormemente y dijeron, ¿hay una ley? Pero nosotros no sabíamos que hay una ley. ¿Por qué no lo sabían? Porque la ley está escrita en sus corazones y a ellos les encanta obedecer a Dios.
nace ese gran amor que tienen por su Creador. No tienen que andar pensando en que deben hacer algo o lo otro, como nosotros, los que amamos a nuestros hijos, no pensamos, hoy es un nuevo día, hoy tengo que forzarme por amar a mi hijo. Nace porque está escrita en el corazón. ¿Entendemos? Muy bien. Continuamos entonces analizando esta temática tan maravillosa que nos lleva a comprender la clave de la victoria, hermanos. A medida avancemos en esta serie, vamos a repasar también ese mensaje maravilloso que Dios dio parcialmente en la época de 1888 porque no se dio todo. Recordemos que las cosas se detuvieron y la plenitud del mensaje no se llegó a dar. Pero los siervos de Dios, el pastor Waggoner y Jones y la misma hermana White, dieron un mensaje preciosísimo que tenemos que entender bien. Pero es nuestra responsabilidad continuar. El Señor quiere que vayamos más allá. Y los que predicamos, el Señor quiere que continuemos este mensaje donde quedó con Waggoner y Jones, porque este es el último tiempo, tiene que terminarse la obra. Este es el mensaje que nos prepara para la traslación al cielo. Muy bien, entonces entendimos por qué dice contra tales cosas no hay ley. Cuando la ley, más bien estos atributos, son escritos en el corazón por el Espíritu, entonces ya no se necesita algo que nos esté recordando porque la misma ley está escrita en el corazón. Qué cosa más preciosa, hermanos. En el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 8, aquí el Señor se refiere a su pueblo que ha estado en desobediencia, en rebeldía, y le llama Efraín, como a veces pasa que utiliza este nombre. Y dice de Efraín, cuando Efraín le dé cabida a Dios nuevamente, cuando se arrepienta, cuando sea conmovido por el poder de Dios, por el mensaje de Dios, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? ¿Se dan cuenta lo que el mensaje de Dios hace? Uno llega a concientizarse y decir, ¿por qué he amado esto, esta práctica? ¿Por qué he llegado a hacer tales cosas? Ya no quiero más esto. Esa es la expresión que se usa aquí, que el pueblo que fue rebelde dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Y dice el Señor, cuando el pueblo se vuelve en arrepentimiento, cuando sus hijos se vuelven en arrepentimiento, dice el Señor, yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, que tengo entendido que es como un ciprés, la haya verde. Y miren cómo termina. De mí será hallado tu fruto. Qué maravilla, qué precioso. Aquí nuevamente el Señor nos repite que el fruto, recordemos que representa el fruto o los frutos, que es lo mismo, aquí se representa como un solo fruto, pero está hablando de lo mismo, representa el carácter a la imagen de Dios, el carácter de Cristo en nosotros. Entonces aquí nos está diciendo, nuevamente, dice el Señor, es de mí que será hallado tu fruto. El fruto no vendrá de ti mismo, de tus esfuerzos, sino el resultado de estar unido a mí en comunión permanente. Es como tendrás un carácter santificado. Tenemos que asimilar esto porque esto es parte de la clave de la victoria, que ha llegado el momento de que lo entendamos para lograr la victoria sobre el pecado. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 9, estos pasajes son tremendos y nos dice así la palabra de Dios.
El que practica el pecado es del diablo. Esto es durísimo leerlo. Ahora bien, tenemos que hacer diferencia aquí de algo bien importante. ¿Qué es eso importante? Bueno, eh, la Biblia y el espíritu de profecía hablan, lo veremos en temas más adelante, nos dice que los pecados involuntarios, aquellos que usted no quería cometer pero fue vencido, y usted se siente mal, usted se siente mal, se siente muy triste porque le ha fallado al Señor y con lágrimas le pide perdón. Esos pecados son cubiertos por la justicia de Cristo mientras usted está aprendiendo, está siendo educado. Cuando aquí dice, el que practique el pecado es del diablo, practicarlo habitualmente. El camino a Cristo dice, el carácter no se da a conocer por las cosas buenas o malas que de vez en cuando se, se dan o se ejecutan, sino por la tendencia de lo que hay en el corazón. El que permanentemente está disfrutando del pecado, de ese placer fugaz que da el pecado, dice, es del diablo. Pero el texto no se queda aquí. Dice, porque el diablo peca desde el principio, pero hay esperanza. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora bien, usted dirá, pero es que no todos mis pecados han sido involuntarios. A veces he pecado con cosas que sé que no debía pecar, pero igual las hice, porque hay cosas que gustan a la carne. ¿Qué en cuanto a esto? Más adelante hablaremos. Dios quiere llevarnos a la impecabilidad, que no pequemos más ni involuntariamente siquiera. Dice el Espíritu de Profecía que el estado en el cual el pueblo de Dios deberá estar es que ni siquiera en pensamiento pecará, como Jesús dio el ejemplo. Ese es el estado al que quiere llevarnos el Señor. Pecar voluntariamente es muy grave, porque puede llevarnos a una rebelión abierta y no hay garantía de que uno pueda volver en arrepentimiento. Eso es lo grave del pecado voluntario. Pero es para otro tema. Dios lo puede perdonar, sí, pero no hay garantía de que siempre podremos volver en arrepentimiento, lo repito. Ese es el problema. El pecado voluntario puede convertirse en rebelión abierta contra Dios y entonces ya no hay cura. Por eso es tan peligroso. Tengo un tema, me parece que lo subí aquí al canal. Cuán amplio es el perdón de Dios, cuán abarcante es el perdón de Dios. Véanlo, allí hablamos un poco sobre esto, pero seguimos analizando el texto. El que practique el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque estamos reflejando las obras del diablo, los frutos malos del diablo, porque es el diablo el que peca desde el principio. Pero la promesa que da esperanza es, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, medita usted de qué manera eh,
de qué manera este concepto cobra sentido para nosotros cuando dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿A qué vino el Hijo de Dios aquí a la tierra? Vino a poner su vida en lugar de la nuestra. Está diciendo aquí que ese acto por el cual apareció el Hijo de Dios, que sencillamente es su muerte, se entiende que es su muerte, su sacrificio, todo lo que sufrió por nosotros, iba a deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras? Aquí dice el texto al principio. La práctica del pecado en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Entonces, es momento de reflexión. Nosotros sabemos cuántas cosas podemos haber hecho que son pecados voluntarios a sabiendas. Entonces, somos practicantes del pecado o hemos sido, y eso significa que hemos estado en manos de ¿quién? De Satanás. No estábamos unidos a la vid mientras eso ocurría. Estábamos desconectados. El Señor Jesús dijo claro, separado de mí nada puedes hacer, no puedes tener un carácter que agrade a Dios. No puedes guardar sus mandamientos. ¿Recuerdan la pregunta del joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Esa regla que es la misma que era la misma para Adán y Eva, para entrar al Edén, para volver, para todos nuestros hermanos de la antigüedad, sigue siendo el mismo requisito, guardar la ley de Dios. Y la ley de Dios no es otra cosa que el carácter de Dios, es reflejo de su carácter. En otras palabras, guardar la ley es tener el carácter de Dios. Y aquí el texto nos dice, aunque nosotros hayamos estado en esta situación donde hemos estado practicando el pecado y estuvimos en manos de Satanás por desconectarnos de Cristo y porque nadie en la iglesia jamás nos enseñó estas cosas, porque siempre, ¿qué fue lo que nosotros escuchábamos? ¿Qué escuchábamos en la iglesia? ¿Qué le enseñaron a usted antes de bautizarse? ¿Qué me enseñaron a mí? Si usted tomaba, le dijeron, no debe tomar más, es pecado. Si usted fumaba, le dijeron, oh, el cigarrillo hay que dejarlo. ¿Recuerdan los estudios de la fe de Jesús? No sé en otros países qué otros estudios se dan. Nos enseñaron acerca de esos pecados externos que todo mundo puede verlos. Pero nadie le explicó a la persona que se iba a bautizar los pecados del corazón. La envidia, los celos, el odio, la ira. Nadie nos explicó que debíamos vencer esos pecados por la gracia de Cristo y cómo hacerlo. Nadie nos dijo. Todo el enfoque ha sido siempre a lo externo. Pero ¿a cuántos de ustedes, puede haber una excepción, pero a cuántos de ustedes su pastor o su instructor bíblico les explicó que la clave era nuestra mente, entregar nuestra mente a Dios? Yo nunca lo escuché. Ni siquiera yo entendía que cuando la Biblia habla del corazón se refiere a la mente. Cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, está diciendo, dame tu mente, que yo habite en tu mente permanentemente. Pero yo antes, cuando escuchaba que el predicador, el pastor o el predicador que estaba enfrente decía, dame, hijo mío, tu corazón, yo me imaginaba este corazón que late aquí en el pecho. Porque no hubo nadie que me explicara que se estaba refiriendo a mi mente, por eso nunca entendí. Y cuando era un adolescente mi mente volaba a otras cosas. Y todavía yo dudo que en nuestras iglesias
se le está explicando esto a la hermandad. Pero el mensaje de Dios está llegando para esta hora. Cuán diferente hubiese sido, ¿no? Si en el pasado, años atrás, hubiésemos entendido esto, que todo tiene que ver con la mente. Entonces, esa mente que estuvo entregada al pecado y estábamos en poder de Satanás, el texto dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció. Para morir en nuestro lugar y entonces estamos libres de la condenación de la muerte eterna. Pero no se queda ahí el texto. Dice, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién comenzó con el pecado y por lo tanto con la degeneración de la raza humana? Satanás es el autor del pecado y de nuestra desgracia. Entonces, el texto dice que además de que el precioso Hijo de Dios vino a morir por nosotros, a ponerse en nuestro lugar, a sufrir lo que nos competía sufrir a nosotros, ese sacrificio que hizo deshace las obras del diablo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje, hermanos, y no nos habíamos dado cuenta de esto? Porque no nos detuvimos a examinarlo, a meditarlo con oración. Hay poder en la sangre de Cristo. Pero, como veremos al final de este tema, y ya lo dije en la primera parte de esta serie, para que esa sangre limpie y tenga poder, necesitamos nosotros hacer algo. Ya recordaremos esto y lo hablaremos para los que nunca lo han escuchado, ya lo entenderán. Sigue diciendo el texto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Miren esto, la práctica del pecado no tiene cabida en el que ha nacido de nuevo. Entonces esto nos puede llevar a preguntarnos, ¿será que no he nacido entonces? ¿No he nacido de nuevo? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Esto es poderosísimo. Esto es tan grande lo que dice aquí. La simiente de Dios. Recordemos la parábola del sembrador. Cómo esa semillita ilustra el poder del Evangelio que nace como una plantita y va creciendo. Esa es la nueva vida. Y esa semilla es la palabra. Cuando estudiamos la palabra, y no solo cuando estudiamos la palabra escrita, cuando meditamos en la naturaleza tiene palabra que darnos también. A nuestro ser más íntimo penetra. Vemos un ave bellísima como una que hemos visto aquí últimamente con una cola preciosa y mi esposa se emociona y dice, ¡ay, qué preciosa ave! Sale con mi hijo a verla, yo salgo detrás de ellos. ¿Y en qué hace pensar eso? ¿Qué obra tan preciosa es la que el Señor hizo? En verdad que Él es amor. Él se dedicó, tomó tiempo para hacer las cosas bellas para nuestro deleite. Él es muy bueno. Entonces, como ven, la naturaleza también tiene palabra que darnos. Entonces, cuando la simiente de Dios, que la simiente es la semilla, eso es lo que quiere decir. La simiente de Dios permanece en el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Dice que no se puede pecar. ¿Por qué pecamos entonces aún? Vuelvo y repito lo que dije hace unos minutos. Porque no hemos aprendido a estar conectados de manera permanente con Dios.
Cuando aprendamos a llevar nuestra mente que permanezca todo el tiempo elevada a Dios, habremos vencido el pecado. Porque aquí lo dice, cuando Dios, cuando su simiente, cuando su palabra permanece en la persona, esa persona no puede pecar. Es imposible. Las malas tendencias, todo lo que aquí este cerebro ha guardado en todos estos años, las cosas malas que ha escuchado, lo malo que ha entrado por los ojos y que está allí los recuerdos, cuando Dios penetra completamente, saca, expulsa para siempre. Y aún las personas que los demonios le acosan pueden ser libertadas si deja a Dios entrar. Ya lo vamos a ver un ejemplo. Veremos si nos da tiempo todavía, si no, habrá que hacer otra parte que vendrá muy seguido a esta. Entonces, sigue diciendo aquí, no puede pecar aquel en que permanece la simiente de Dios, la palabra. Y recuerden que a Jesús en Juan 1 se le llama la palabra. La Biblia es una expresión de Cristo. La naturaleza nos muestra el amor de Dios, el amor de Cristo. No puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Aquí debemos llegar. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 17 al 20, leemos lo siguiente. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y aquí los árboles representando nuevamente a cada uno de nosotros, los seres humanos. Todo árbol que no dé buen fruto, o sea, que no obtenga el carácter de Cristo, es cortado, desechado y echado al fuego al final. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el que no llegue a dar buen fruto es sencillamente porque no pasó tiempo con Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque el carácter es fruto de estar conectado a Cristo de manera permanente. Cuando lo logremos, cuando entrenemos la mente, no pecaremos más. Vean, hermanos, Mateo 12, 33 al 35. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol, así es. Y vean cómo le dijo a los líderes de aquel entonces, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahora noten, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí está hablando el Señor al decir corazón, está hablando de la mente, porque noten, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Por qué está hablando de la mente? Porque dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tomamos que aquí el corazón es el órgano que bombea la sangre, no tiene sentido, porque la boca no está relacionada de extraer algún pensamiento de este órgano del tórax, pero sí de la mente. De la abundancia de la mente habla la boca, o sea, lo que hay en la mente es de lo que nosotros hablamos. Saben, yo recuerdo hace un tiempo atrás en una red social, allí en una página religiosa,
em, no fue, fue una noticia. Fue una noticia en un noticiero, un video. eh, una persona comentó algo, era una señora o no sé si era una mujer joven, comentó algo y vino otro hombre y arremetió contra esa persona y la insultó terriblemente allí en el comentario. No le importó que fuera una dama. Y la señora o la dama le respondió. ¿Saben qué le respondió? Le dijo, Dios te bendiga, varón. Y alguien más comentó y dijo, wow, qué respuesta más buena, porque esa persona se quedó callada, no le respondió más. Y alguien dijo, wow, qué respuesta más buena le acaba de dar. Cada quien saca de su corazón lo que tiene, dijo esa otra persona. Cuánta razón. El que insultó, de su abundancia del corazón, lleno de odio, rencor, amargura, insultó a la otra persona. Pero la señora no le respondió de manera igual porque tenía el amor de Dios en su corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, Señor Jesús está hablando de eso, de la mente, y le dice a estas personas, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Por qué? Porque Él conocía la mente, podía leer la mente. Ellos podían simular ser buenos, pero no lo eran. De la abundancia del corazón habla la boca. Y bueno, ¿por qué les dijo esto? Porque además de que aparentaban ante la gente muchas veces, pero por otro lado, trataban malísimamente a aquellas personas que necesitaban el mayor apoyo, el mayor amor. Entonces, no podían esconder por siempre que sus corazones estaban contaminados, sus mentes no tenían a Dios. Y les decía, es imposible para un ser humano lograr el carácter a semejanza de Dios si no se está conectado con la fuente de vida. Y este era el caso de estas personas que no estaban conectadas. El hombre bueno del buen corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En el comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 7, página 976. Este es un comentario de la sierva del Señor. Ella escribió, la pureza de corazón, o sea, de mente, la pureza de mente y de motivos caracterizará a todo aquel que esté lavando sus ropas y las esté emblanqueciendo en la sangre del Cordero. ¿Recuerdan dónde se menciona esto? En Apocalipsis. Apocalipsis 7. Estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Le dijo el ángel a Juan. Y le dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y el ángel contesta, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han lavado sus ropas. En un tema anterior yo explicaba, las ropas que lavan no es otra cosa que la mente. Es su mente. Vayan y lean Zacarías 3, mediten en ese pasaje, los que tengan la Biblia de estudio, con comentarios de la hermana White, también lean los comentarios, son bien importantes. Se van a dar cuenta que las ropas representan la mente, porque estaba el sumo sacerdote Josué ante la presencia de Dios, y el Señor dice, quítenle esas ropas sucias y vístanlo de gala. Y después el Señor le dice, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Dónde tiene su guarida el pecado? En la mente humana. Ahí nace todo.
Y si se le dijo a Josué, he quitado de ti tu pecado, y lo dice en relación con que le cambiaron sus ropas, es porque la ropa representa la mente humana. Los redimidos que terminarán siendo sellados entonces, y vamos a ver ese pasaje más adelante, su mente la han limpiado y dice que en la sangre del Cordero. Vamos a analizar eso más adelante, lo que eso significa, y es algo muy precioso y muy vital que debemos entender. Entonces recordemos esta cita. La pureza de mente o de corazón y de motivos caracterizará a todo aquel que esté lavando sus ropas y las esté emblanqueciendo en la sangre del Cordero. Y bueno, vamos a ir finalizando esta parte con esta cita. Eventos de los últimos días, página 63, párrafo 5. Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su traslación al cielo, y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo que es ahora. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Vean lo que significa caminar con Dios. Educó su mente y su corazón, que en realidad esto es sinónimo, aunque no se puede negar que el corazón literal del pecho está relacionado con la mente porque sentimos las emociones. Educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Y si dice que educó su mente, si dice que educó su mente, yo lo mencioné en la parte anterior, es porque la mente era mal educada. Y una mente mal educada es la que siempre quiere andar pensando, pero otras cosas que no son para edificación ni para bien de nuestro ser. La mente carnal hace eso. Por naturaleza somos atraídos hacia el mal. Entonces, algo que es rebelde, o alguien que es rebelde, pues necesita educación. Y en este caso, nuestra mente, que normalmente se va a lo malo nada más, generalmente, es hacia donde va más fácilmente. Al principio necesitaremos educarlo y esforzarnos por llevarla solo a las cosas buenas, a Dios, a su amor, las profecías y sobre todo el gran amor de Dios reflejado en el sacrificio de Cristo. Necesitamos educarla. Esto fue lo que Enoc hizo. Educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Imagínense si nosotros logramos hacer esto. No se va a poder pecar más. Nuestra vida ya no va a querer pecar al estar continuamente en la presencia de Dios. Sigue diciendo la cita, no tenía un pensamiento ni una voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. Y aquí hay un detalle muy importante. Porque nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, pero lo que sí podemos hacer es decidir por Dios. Si viene un pensamiento malo, nos toca decidir desecharlo y pensar en cosas buenas. La obra de que esta mente y la suya se acostumbre a solo querer lo bueno, esa la va a hacer Dios, porque usted y yo no podemos hacerla. Recuerde que los frutos son del Espíritu. Nuestro trabajo es estar en íntima comunión con Dios a través de su Espíritu. Y cuando pasamos meditando en su palabra, en oración, meditando en la naturaleza y pensando en Dios, el Espíritu de Dios permanece aquí. Y de Él vienen los frutos, que no es otra cosa que el carácter de Cristo que van a nacer espontáneamente en usted. Pero su trabajo es permanecer unido a Cristo todo el tiempo. ¿Cómo? Como lo hizo Enoc. Educar su mente, su corazón, para sentir siempre que está en la presencia de Dios. No tener un pensamiento ni una voluntad propia. Ah, la mente se quiere ir para acá. No, 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 no. No voy a hacer mi propia voluntad. Lo que Dios me pide. Decidir.
y pida fuerzas a Él, porque es una batalla. Su carne va a querer luchar, pero crea en Dios y en sus promesas y decida por Él. No estaba sumergido en la voluntad de su Padre, perdón, todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. Enoc fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga, que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Estos son los 144,000 sellados. Entonces, Enoc representa al pueblo triunfante. Significa que el pueblo de Dios en esta hora debemos entender esto que es la clave de la victoria. La unidad permanente a Cristo en nuestra mente, todo reside aquí, todo tiene que ver con la mente. Eso es lo que hará que Dios ponga un carácter en usted. Ya no más esa relación intermitente. Si hay un tiempo, hermanos, en que debemos desechar de aquí todo lo que nos distraiga y que no tiene nada que ver con Dios, es ahora. Si no lo hace ahora, usted va a perder su alma. Ya el tiempo pasado en el que tomaba tiempo para sus novelas, para sus películas, estamos en el tiempo del fin del mundo. No hay tiempo que perder. O enfoca su mente completamente a Dios, o usted no va a alcanzar la meta. Que no sea así. Este es el tiempo de oportunidad y de salvación. Que Dios termine la obra en cada uno de nosotros. Y bien, vamos a ver algo más aquí para terminar. Terminamos con este pasaje. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se dan cuenta? Cómo la palabra de Dios nos dirige hacia ese objetivo. Esta mente debe estar elevada únicamente a las cosas buenas, a las cosas que tienen que ver con Dios. Tenemos que entrenar nuestra mente para que piense solamente en lo que describe este versículo. Todo lo verdadero tiene que ver con Dios y su verdad. Todo lo honesto, esto viene de Dios. Lo justo, lo puro, lo amable. En otras palabras, si pudiésemos sintetizar esto o resumirlo, diríamos, piensa únicamente en Dios y en su gloria. Hay tantas cosas que meditar en lo que estudiamos, en lo que leímos, en la naturaleza, en lo que observamos. Ese ha sido nuestro mal, por eso no hemos alcanzado la victoria sobre el pecado hasta hoy. Porque esta mente necesita estar conectada permanentemente a Cristo y hemos aprendido hoy que cuando logremos eso, el carácter de Dios brotará espontáneamente por obra de su Espíritu en nuestras vidas. Hemos llegado al final de esta segunda parte del episodio número 3, la redención expresada en su nombre. Yo pensaba terminarlo en esta segunda parte, pero quedó un poquito por ver y no quiero hacer más largo el video para que sea un poco más ameno. Para algunas personas no les gustan los videos muy largos, a otros sí. Soy de los que me gustan los videos largos, pero sé que no a todos. Aunque es tiempo ¿qué les digo? De desear comer de la palabra. Ya el video está considerablemente largo, pero podría ser más. No quiero ir más allá. Tengo videos de 1 hora 40 minutos o más. No quiero ir más allá para que
lo puedan ver fácilmente. Pero si en algún momento toca hacer un video largo, no proteste, deleites en la palabra que un día deseará estos momentos. Hagamos brillar el mensaje de la justicia de Cristo. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, estamos tan agradecidos con usted por este mensaje tan precioso, Señor, que nos da esperanza. Estamos tan sorprendidos como en textos tan familiares, tan conocidos, hay tanta riqueza que no habíamos percibido anteriormente. Oh Señor, siga abriendo nuestras mentes, se lo ruego, para que comprendamos la anchura, la profundidad, la altura de su gran amor. Eso es lo que cambiará nuestras vidas. Sea con mis hermanitos que están escuchando. Que la salvación llegue a sus hogares, Señor. Hay hogares con problemas, graves problemas entre esposo y esposa. Hay gran aflicción, pero que su amor pueda hacer la diferencia y traiga la paz a esos hogares, Señor. Que la salvación entre, que los hijos sean rescatados del mal, que su pueblo sea preparado, Señor, que seamos preparados para lo que viene y para estar con usted en la patria celestial. Gracias por su maravilloso perdón, por su amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis apreciados hermanos, por su atención. Gracias por dar me gusta a este video. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase, recomiende el canal, comparta los videos. El tiempo es corto y el mensaje de la justicia de Cristo debe brillar nuevamente. Y este es el mensaje que nos lleva a la victoria sobre el pecado. Le espero pronto en la tercera parte del episodio 3, con la que finalizaremos este tema, la redención expresada en su nombre. Bendigo en el nombre de Dios a cada uno de ustedes y esperen la tercera parte, que Dios mediante llegará más pronto que las veces anteriores. Tengo un tiempo disponible que quiero aprovechar para que los temas lleguen más rápido. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga poderosamente.